Bienvenidos a Escritura en Construcción. Soy Paola Guevara y en esta ocasión quiero compartir con ustedes este video tutorial sobre los mecanismos de referencia en la redacción. Comencemos. Quizá te ha pasado que al expresar de forma oral o escrita tus pensamientos, sentiste que no lograste transmitir lo que realmente era tu intención. O tal vez no supiste qué mecanismos utilizar para dar mayor agilidad y claridad a tu texto. También puede ocurrir que cuando debías completar textos breves, no pudiste identificar la expresión que relacionaba adecuadamente las ideas dadas. En algunas ocasiones dudaste al momento de utilizar uno u otro signo cuando tuviste que puntuar un texto. Si has respondido que sí en varias de estas situaciones, es momento de identificar las relaciones que se pueden dar al interior de un texto. Para que un texto sea claro y comprensible, es necesario que exista cohesión entre sus partes. Para lograr esa cohesión en los textos, es necesario utilizar dos tipos de mecanismos: los mecanismos de conexión y los mecanismos de referencia. Los mecanismos de conexión permiten relacionar las ideas dentro de un texto mediante palabras que reciben el nombre de conectores. Estos nos van a ayudar a establecer diferentes relaciones entre las ideas, como por ejemplo relaciones de situación, que nos van a indicar la ubicación espacial, de equivalencia cuando enuncian la misma idea pero de otra forma, de causa cuando nos dan razones o motivos, o de consecuencia cuando señalan efectos o resultados. También tenemos, como ya habíamos mencionado, los mecanismos de referencia, que son aquellos que nos van a permitir relacionar los elementos dentro de un texto, sin necesidad de repetir constantemente las mismas palabras. Entre los mecanismos de referencia más importantes tenemos a la anáfora, la catáfora, la elipsis y la sustitución léxica, que a continuación pasamos a explicar. La anáfora consiste en utilizar dentro de un texto una palabra que hace referencia a otra que fue mencionada con anterioridad. Veamos el siguiente ejemplo. La niña está triste. Ella reprobó el examen. En este caso, la palabra ella hace referencia a otra palabra que se dijo con anterioridad, que en este caso es niña. Entonces podemos concluir en que la anáfora es una palabra que se refiere a otra que fue mencionada con anterioridad. La catáfora ocurre cuando una palabra en un texto anticipa la información que será mencionada posteriormente, como podemos ver en el esquema. Veamos cómo se aplica esto en un ejemplo. En este caso, la expresión material escolar anticipa los elementos que se mencionarán después, como colores, hojas, cuadernos, libros y marcadores. Por lo tanto, la catáfora hace referencia a palabras que se dirán posteriormente en el texto. La elipsis se presenta como una flecha hacia arriba. Ese es el símbolo que la representa. En este caso, consiste en omitir una palabra porque ésta está sobreentendida. En este texto se habla de las nubes en la primera oración, al igual que en la segunda y al igual que en la tercera. Pero en la segunda y la tercera se han omitido estas palabras porque se sobreentiende que se está hablando de ellas, en este caso de las nubes. ¿Quiénes son el principal fenómeno atmosférico visible? Las nubes. Se ha producido una primera omisión. En este caso, lo que se tiene que hacer es colocar la flechita que representa y nos indica que se ha producido una elipsis. En el caso de la tercera oración, a partir del verbo representan, tenemos un paso transitorio, aunque vital, en el ciclo del agua. ¿Quiénes hacen esta representación? Pues también son las nubes. Para no reiterar nuevamente este término, entonces se omite y se coloca nuevamente la flecha en representación a la elipsis. De esta manera, decimos que este párrafo contiene dos elipsis que están evitando la reiteración de términos. Finalmente encontramos la sustitución léxica.
Esta se produce cuando se utiliza una palabra o expresión para reemplazar a otra que ya se ha mencionado en el texto, evitando así las repeticiones innecesarias. Veamos este ejemplo. La danza es una bella expresión artística. En esta actividad se plasman emotivas imágenes. La palabra danza ha sido sustituida por la palabra actividad. Esta sustitución léxica a la que hacemos alusión puede realizarse mediante distintos recursos, como los sinónimos, los hiperónimos, los hipónimos, términos generalizadores, también las perífrasis. Cuando hablamos de la sustitución léxica a partir del uso de sinónimos, decimos que se puede realizar con palabras que tienen un significado similar, como podemos apreciar en este ejemplo. Escribe una palabra bisílaba. Cada término debe presentar hiato. En este caso, se ha sustituido palabra por su sinónimo término, lo cual evita la reiteración, pero no cambia el sentido del texto. La sustitución léxica también puede darse a partir de los hiperónimos e hipónimos. Vamos a comprender estos a partir de la ejemplificación. Si yo tengo la palabra fruta, que es un término general o clase, vamos a decir que a esta se le conoce con el nombre de hiperónimo. A este concepto general pertenecen otros conceptos más específicos o pequeños, como es el caso de uva, pera, piña o kiwi. En este caso, estos conceptos que son más específicos van a recibir el nombre de hipónimos. Veamos el primer caso. Condimenté la carne con pimienta y sal. Estos condimentos le dieron un gusto sabroso. Se ha sustituido, en este caso, pimienta y sal, que son los hipónimos, se los ha sustituido por un hiperónimo, es decir, por un concepto más general que es condimentos. Entonces, la sustitución léxica por hiperónimo se da cuando un hiperónimo sustituye a sus hipónimos, como podemos ver en este caso. Segundo caso, que es a la inversa. Hipónimo. Pensó en obsequiarle un mueble. Vio que un escritorio era lo que le hacía falta. En este caso, tengo la palabra mueble, que es un hiperónimo, que va a ser sustituida por la palabra escritorio, que vendría a ser su hipónimo. Entonces, de esta manera tenemos los dos tipos de sustitución léxica: un hiperónimo que sustituye a sus hipónimos o un hipónimo que sustituye al hiperónimo. A continuación vamos a ver la sustitución léxica a partir de lo que es un término generalizador. En la oración trajo una batería. Ese objeto era demasiado pesado. Vamos a referirnos a la palabra batería sustituyendo por la palabra objeto, que en realidad es un término bastante general. De esta manera mantenemos la coherencia y el sentido de la oración sin distorsionarla. También, y para finalizar, vamos a hablar de la sustitución léxica a partir del uso de perífrasis. Se entiende por perífrasis las expresiones descriptivas que reemplazan a una palabra por una expresión o una frase. Cochabamba está ubicada al centro de Bolivia. En la capital gastronómica se produce mucho choclo. En este caso, lo que se ha hecho es reemplazar la palabra Cochabamba por una frase que es capital gastronómica. En este caso, Cochabamba se caracteriza por su gastronomía, motivo por el cual en Bolivia se la conoce como la capital gastronómica. Sustitución léxica por perífrasis, una frase que reemplaza una palabra rescatando o recuperando sus características. Los mecanismos de referencia permiten relacionar las ideas dentro de un texto y evitar repeticiones innecesarias. Su uso adecuado contribuye a lograr una redacción más clara, coherente y organizada.